Del libro del Génesis. Dice: aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole: vamos, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, lo tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas. Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo: ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió: no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó: accedo a lo que me pides. No arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo, pues no puedes hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Zoar. El sol salía cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vio una gran humareda que salía del suelo, como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quedémonos no tan solo con 2 ideas. 2 ideas que no puedo decir son las ideas principales. No, son nada más 2 ideas que rescato de esta primera lectura, que es del Génesis. Lograr entender el comportamiento de Dios en el aviso a través del ángel, ¿no? ¿De aviso qué? O sea, nunca voy a actuar de manera imprevista, ¿no? Es decir, no voy a ocultarte nada, todo te lo voy a revelar, todo te lo voy a mostrar, todo te lo voy a poner en claro. Nada que yo haga será en actuación oculta, ¿no? Nada será por una manera de obrar oculta. Todo será claro, a la luz del día, tal cual lo puedas contemplar tú. Así lo podrás descubrir, lo podrás discernir, lo podrás pensar, lo podrás reflexionar, lo podrás comprender, ¿no? O luchar por comprender. Y es precisamente una de las tareas que muchos de nosotros como cristianos tenemos, así como se presenta el caso de Lot, en el cual, pues, este aviso, ¿no? Vete, sal de aquí, mira, esto y el otro, va a pasar, vete, ¿no? Huye de aquí. Precisamente, ¿cuántas de las veces hemos tenido este aviso de Dios, no? No es bien que estés aquí, no es bien que te esmeres en algo banal, en algo temporal. No es necesario que tu prioridad sean las cosas materiales, o sean los bienes temporales, o sean los amores o las felicidades temporales, que bien corresponden a nuestra naturaleza. Es que quiero, es que necesito, es que se me antoja. Muy bien, desempéñate como ser humano a través de esas necesidades, pero sí que habría, ¿no?, que hacer aquí, una especificación. Hay que entender muy bien qué de verdad es necesario y qué no.
que tan solo es un capricho o que a lo mejor pudiera llegar a ser hasta un apego. Qué bien que quieras a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Qué bien que sientas el enojo por la injusticia. Qué bien que puedas desarrollarte y desenvolverte como todo ser humano, que no es un robot, ¿verdad? No somos robots, somos personas humanas que sentimos, que pensamos, pero a veces pudiéramos dejarnos envolver más por el hecho del sentimentalismo, o el hecho también de el caminar sin sentido, o dejarnos envolver por las no sé, necesidades en exageración, ¿no?, al materialismo. ¿Qué es realmente lo que el Señor nos está avisando? Que huyamos de aquello que no nos va a permitir realmente encontrar esa paz, que no nos va a permitir realmente encontrar ese lugar donde yo puedo permanecer, ¿no? Y cuando me refiero a un lugar, no me refiero a un lugar en físico como al que a Lot se le estaba advirtiendo. Mira, vete a este lugar para que allí puedas ya, ¿no?, salir y huir de toda esta catástrofe que va a pasar en Sodoma y Gomorra. No, ahora para cada uno de nosotros pudiera parecer precisamente un lugar en físico. No es un lugar en físico. Para nosotros el lugar donde podemos permanecer en esa instancia, en esa relación con Dios, en esa paz duradera, es precisamente el modo de caminar coherentemente, de manera cristiana. Es decir, que lo que aprendo lo practico, lo pongo en demostración a través de las obras. Y no en una cuestión, vaya, pues un tanto cuanto protagonista, ¿no? Voy a demostrar que voy a misa y por eso que me vean que me meto al templo, que me vean que me confieso, que me vean que me pongo atención al evangelio, no me distraigo en nada, ¿no? Y a veces hay hasta personas un tanto cuanto exageradas que de repente andan callando a medio mundo porque no los dejan escuchar el evangelio. Entonces, no va por ahí. En cuanto a la práctica se da allá afuera, se da allá en el, como les decía en alguna ocasión, ¿no?, con un término quizás no cristiano, pero sí de otras áreas, ¿no?, de otras profesiones, como por ejemplo el hecho de ir al campo de terreno de juego, ¿no?, o al terreno de juego como utilizan los futbolistas. O si nos vamos con el ejemplo de los soldados, vamos al campo de batalla, ¿no?, o al campo de concentración. Allí es lo bueno. Allí es donde debemos presentar precisamente esta coherencia de vida cristiana, reflejando y elaborando y haciendo los valores cristianos, viviéndolos pues como tal, lo que el Señor me ha enseñado. Y si bien pues vaya que hay mucho que aprender, ¿no?, si está a través de la palabra, si está a través de lo que el sacerdote me habló dentro de la misa, si está dentro de lo que yo he experimentado de manera personal, a través de todos sus gestos, ¿no?, que el Señor manifiesta. Ayer, creo que fue ayer o antier, no recuerdo, hablaba de toda esa simbología, de todos esos signos y gestos que se presentan en la misa, a través de algo que se llama liturgia, ¿no? Cómo el Señor se hace presente, ¿no? Que si el incienso, que si el Cristo, que si la imagen del Señor de la Misericordia, que si las velas, que son a lo mejor los ciriales, o las velas del altar, o quizás no sé, los ritos, ¿no?, cómo se lleva a cabo la misa, ¿no?, con los debidos participantes, ¿no?, desde el celebrante hasta aquellos que ayudan con la lectura en la proclamación de la palabra, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no?, como de alguna otra manera son símbolos, gestos que nos hablan, o que el mismo Cristo se aprovecha en el buen sentido de la palabra, utiliza de estos gestos para manifestársenos, principalmente la Eucaristía. Eso que ni qué, no podemos quitarle el valor pues a la presencia real y verdadera, que es allí donde nos está hablando. Pero no dejamos de lado la palabra, ni el incienso, ni la cruz alta, ni tampoco todos los gestos habidos y por haber, ¿no?, dentro
de lo que es la iglesia, el templo, la misa, el catolicismo, etc. Y entonces, vaya, pues, ¿qué compete para nosotros? Lograr interpretar, lograr escuchar, lograr saber qué es lo que el Señor me está diciendo, qué es lo que yo puedo de alguna otra manera encontrar, ¿no?, en cuanto a esta voz o este mensaje en todas esas cosas por donde el Señor logra manifestarse. Y precisamente allí donde logre encontrar qué es lo que me está diciendo, es precisamente lo que yo puedo llegar a actuar, llegar a poder hacer, ¿no? En cuanto al bien común, por ejemplo, el bien por los demás, qué es lo que puedo yo lograr cambiar, ¿no?, a través de esta coherencia de vida cristiana. Si logro transparentar a un Cristo resucitado, si logro transparentar lo que he aprendido del Evangelio, lo que se me ha proclamado en su palabra, si logro transparentar lo que a lo mejor, no sé, el sacerdote me enseñó, ¿qué tal? A muchos de nosotros quizás se nos ha pasado lograr aprender lo que experimentamos en el sacramento de la confesión. Es interesante. Yo he dicho algunas cosas, por ejemplo, en referencia a este sacramento, que yo creo que muchos de aquí ya deberíamos ser expertos en la misericordia de Dios, ¿no les parece? Porque ¿cuántos de nosotros hemos recurrido a este sacramento? Y hemos recurrido a este sacramento porque precisamente, pues nuestras debilidades, nuestra vida de pecado, de alguna otra manera nos han inclinado a este sacramento, a recurrir al perdón de Dios, pero también a su justicia y a ese poder que se me confiere, que se me da cuando me son perdonados mis pecados, cuando me es administrado este sacramento. Porque a veces desconocemos esto también. Es que también se nos da de nueva cuenta las fuerzas que perdimos durante la batalla, durante aquella tentación donde caímos o aquel pecado que cometimos. Y me es devuelta esa fortaleza. Y entonces aquí, ¿qué puedo llegar a transmitir a los demás? Pues esta misericordia que el Señor ha tenido conmigo. Yo tener misericordia con los demás es transparentar la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Y entonces precisamente allí es donde puedo yo poner en alto de ese lugar al que yo les hablaba, que no es como al que Dios le avisaba a Lot, de un lugar en físico, sino más bien al lugar sobre todo espiritual, ¿no? Por ejemplo, una paz interior, una conciencia limpia, ¿sí o no? Aquello de lo que muchas de las veces nos perjudica, nos quita la paz, es tener la culpa, por ejemplo, ¿no? O tener el sentimiento de culpa, de que, ay caramba, es que ¿por qué le dije? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué no actué? ¿Por qué no obré bien? ¿Por qué no fui coherente? ¿Por qué no hice esto? Allí, ¿no? En conciencia, ¿no? La falta de paz es increíble. Que también el día de ayer les compartía, no se queden tan clavados en la culpa, caramba. Sí que mediten lo que hicieron, luchen por reparar, por tratar de pagar ese daño que han hecho, pero no se queden allí, que es importante también salir y creerse restaurado por el Señor cuando nos sometemos a este sacramento de justicia y de perdón en el sacramento de la confesión. Entonces es interesante cómo el Señor nos llama, ¿sí? Nos avisa, hey, el estado de pecado no es un lugar agradable. Y yo creo que muchos de nosotros no queremos permanecer con esa conciencia intranquila, porque hay un lugar, ahí sí hay un lugar donde vas a permanecer. Si no nos arrepentimos, vamos a permanecer en un lugar donde la conciencia, mira, no nos va a dejar en paz, ¿sí? Por el hecho de no habernos arrepentido o que en último momento hayamos cometido algún error. Por eso vivir siempre de la gracia de Dios, con el hecho de permanecer, ¿no?, fieles al Señor después de confesarnos y luchar lo más que se pueda por no caer en tentación o en pecado, porque si no, esa finalidad, ¿no?, con la que Dios nos ha llamado, que es la del amor, que es la de la felicidad eterna, pues la vamos a rehusar, ¿sí? La vamos a rehusar optando por un camino que nos lleva
a la perdición de nuestra alma, que pudiera ser purgatorio o el infierno. Peor de esos dos casos, pues pudiera ser el infierno. Y esto que lo digo, no lo digo para que, ahorita les voy a sembrar miedo. No, lo digo con toda claridad y realidad, porque las cosas tienen nombre. Y yo las tengo que mencionar con tal y su nombre, ¿no? Y sus características. Por lo tanto, pues esto es una realidad. No empecemos a caer en dos extremos, ¿no? Que hoy, en la actualidad, muchos católicos llegan a caer. En el extremo de verse tan drásticos, de que nos vamos a ir al infierno, nos vamos a morir, y actuar más por miedo. Eso no es, tampoco es. Tampoco es la otra situación donde se nos resbala todo, nos pusimos por ahí a lo mejor vaselina y se nos resbala todo y pues no me importa, al rato me confieso. Pues tampoco. Es el hecho de vivir en un justo medio, ¿no? En donde estemos arrepentidos, pero que ese acto de arrepentimiento se vea plasmado en las obras. Se vea notorio ante el Señor, no ante los demás, ante el Señor. En donde realmente se vea tu arrepentimiento sincero, y coherente. ¿Cómo? Pues, mira, ya está reparando esto, ya está luchando porque haya más paz en su interior, ya está luchando para que en su interior no haya ni resentimiento, ni culpa, ni sentimentalismos, ni falta de perdón, ni tampoco preocupaciones, ni incertidumbres. O sea que el peso mayor debe de recaer necesariamente en ese lugar, vuelvo a repetir, en el cual el Señor nos llama a estar, en el lugar de la paz, en el lugar de la tranquilidad, de la felicidad, de mi entera relación con Él, de mi íntima relación con Él, de mi entera confianza por abandonarme en Él, pese a que mi circunstancia exterior sea un desastre, o sea algo tan fuerte que independientemente de ello, yo siga permaneciendo fiel a Él, en esa paz, ¿sí? Abandonemos la culpa, abandonemos esta vida tan catastrófica como nos lo menciona la primera lectura de Sodoma y Gomorra, de la envidia, del odio, del rencor, del resentimiento, de la falta de perdón, del enojo, de la lujuria, de todo pecado, de todas mis debilidades, de todas mis impaciencias, ¿no? Mis faltas de esperanza, ¿sí? De todos esos momentos donde pudiera ser propicio para orillarme más a confiar en el enemigo que en Dios. Y por eso es importante vivir más de la paz, de ese lugar que Dios me tiene prometido en el momento en el que yo decida abandonar esa vida de pecado, ese camino que solamente me lleva a dividir y a corromper, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos sido parte, ¿no? de una experiencia un tanto cuanto fuerte, cuando en nuestras familias hay división, cuando en el equipo de trabajo, en tu situación laboral quizás hay división, hay chismes, hay mal habladurías, no sé, a veces esas heridas que se hacen con, no sé, una puñalada por la espalda, como decimos vulgarmente, ¿no? Esas traiciones, a lo mejor el hecho de tu esposo o esposa que no es buena la relación porque ya me traicionó, porque ya me, ¿cómo se dice? Ya me fue infiel. Y bueno, pues en medio de todas esas experiencias es precisamente donde se tiene que lograr manifestar la fuerza, la gracia de Dios, que yo pueda tanto recibir como transmitir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos darle más peso a todo ese tipo de circunstancias. Imaginémonos que Lot se regresara a esos lugares donde cayó y sucedió la catástrofe, donde esa lluvia de fuego y esa destrucción de Sodoma y Gomorra se hubiese regresado, que no le hubiera hecho caso al ángel. Pues así nosotros, ¿verdad? No podemos regresarnos a un ambiente que me quita la paz. No puedo regresarme a un ambiente, a una antigua vida, ¿sí? A una antigua relación que yo tenía con el mal. No puedo. Porque si me regreso, pues yo creo que sí sería pues, un poquito fuera de serie, ¿no te parece? Yo creo que tú y yo no luchamos para estar siempre mal. Yo creo que tú y yo siempre luchamos para alcanzar siempre esa paz, esa felicidad y ese amor eterno, que ya podemos gozarlo desde esta vida terrena,
Que no esperemos a que, no, pues sea que el Señor me llame y mientras tanto yo hago conforme a mí me pegue en gana. Pues no, esto se instaura desde hoy, desde este presente tiempo. Se instaura el reino de los cielos desde este presente tiempo, en el momento en el que yo decido cambiar de lugar, del estadio de la mancha, del pecado, al estadio de la gracia y de la paz. Y vamos con el Evangelio, que dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo se quedaron aquellos hombres maravillados? Podríamos tratar de buscar un sinónimo de maravillado, ¿no? Como asombrados, ¿no? Perplejos. ¿Cuántas de las veces tú te has logrado asombrar, quedar perplejo, ¿sí?, ante las cosas que Dios puede lograr manifestar en nuestras vidas? He recibido y he estado en contacto con algunas familias donde Dios les ha concedido milagros, ¿no? Milagros. Y dices: ¿cómo? Pero es que estaba enfermo. Y con una enfermedad terminal que no pudo haber solución científica. ¿Y cómo que revivió? ¿Cómo que se sanó? ¿Cómo que volvió a la vida, no? ¿Y cómo que en el accidente no le pasó nada? ¿Y cómo? O sea, muchas cosas, ¿no?, que pueden ser indescriptibles para nuestra razón, ¿sí? Indescribibles, perdón, para nuestra razón. Y sí pueden ser, de alguna otra manera, totalmente comprensibles a través de la fe. Pero es precisamente el tipo de actuar que podremos llegar a tener ante estas situaciones. Estamos asombrados por ello, muy bien, qué padre, qué emoción, pero ¿cuánto te dura el asombro, no? ¿Cuánto te dura la impresión? No sé, a lo mejor se sanó tu familiar y ahora quieres como si nosotros pudiéramos hacer eso, ¿no? Fíjense bien lo que voy a decir. A veces queremos pagarle al Señor. Es que le voy a ir a pagar porque ya curó a mi hermanito, a mi hermanita, a mi mamá, a mi papá, a mí mismo. Ya me curó. Sucedió un milagro. Voy a ir a pagarle al Señor con tantas misas. Pero acabándose el número de misas que prometiste, ya se acabó la fidelidad al Señor, se acabó la fe, se acabó tu confianza en Él y vénganos tu reino con una vida sin Dios. Eso es un aspecto. También pudiéramos llegar a asombrarnos con el mal. Es otro de los asombros que pudiéramos llegar a tener, no solamente en las obras de Dios, cómo actúa Dios, sino también cómo actúa el enemigo. Y es parte de lo que yo te decía en la primera lectura. Quedarte paralizado en un solo lugar sin actuar no tiene sentido. Quedarte paralizado por tus malos actos, es decir, vivir con la culpa. Ay, no, es que no soy digno de ir a la misa. ¿Cómo puede ser? Y no te estás dando cuenta que lo único que está haciendo el enemigo es utilizarte, ¿sí? Utilizarte para quedarte paralizado y no continuar con la obra de Dios, que empieza precisamente en cada uno de nosotros. Empezó en Cristo, de ahí que dejó esta continuación de su obra de evangelización. Continuar el evangelio, continuar predicando el evangelio, continuar este envío, continuar esta misión como apóstoles, si lo quieres ver así. Pero ¿cuántos de nosotros quedamos paralizados? O porque ya me cumplió el Señor algo, un milagro, un antojito, o porque el enemigo ya jugueteó conmigo en mis sentimentalismos, en mis culpas, en mis miedos, y me quedé paralizado y ya no continué la obra de Dios a través de lo que quizás muchas de las veces ha querido manifestarme o me ha manifestado y yo no he sabido ni ver, ni escuchar, ni interpretar.
Estamos llamados, mis hermanos, a continuar esta obra. Estamos llamados a no solamente paralizarnos ni vernos perplejos. A través de ello, ponernos a actuar, ponernos a obrar en una entera confianza en nuestro Dios. Si nuestro Dios no, de alguna otra manera, no nos veríamos, ¿no? Totalmente plenos en nuestros diferentes momentos, ¿no? de actuar. Si nuestro Dios nos viéramos totalmente fracasados, pero no, esa no es la realidad. La realidad es que hoy vivimos bajo un Dios resucitado, triunfante, vivo, que puede llegar a cambiar la vida de cada uno de nosotros cuando hay humildad, cuando hay sencillez en nuestros corazones.